Buenos días a todos, acá estoy, soy Andrés Núñez, un gusto. No sé si todos me escuchan bien. Veo que algunas cabezas se mueven, quieren poner en el chat. Ahí les voy a compartir ya la presentación para ir poniéndola en pantalla. Por lo que he hablado con Carmen, vamos a dar 5 minutos a que se termine de sumar la gente. Hasta ahora tenemos 11 participantes. Gracias a todos por estar y 12:05 aproximadamente largamos con la presentación. Ahí Gladys dice que no escucha. Si alguien se puede poner en contacto con ella, quizás que no apretó el botón de entrar al audio del teléfono o de la computadora, no sé desde dónde está conectada, que en algunas calls o conferences estuvo pasando esto, bueno, que uno no habilita a poder entrar al audio y por eso no nos escuchamos o no podemos hablar. Gladys, ¿nos escuchás ahora? Apostaría que si no cambió lo que dijimos, no. A ver si Bien, ahora se escucha bien. tiene el sonido activado al menos, pero... Carmen, si podés, no sé si tenés algún teléfono, un medio de contacto o le escribís. Acá Laura me pide que le dé acceso para grabar y no sé cómo darte el acceso. A ver. Yo igualmente la estoy grabando, pero... A ver, fíjate si ¿Vos lo vos... estás grabando, Carmen? Sí. Después te arreglás con ella para pasar la presentación. A mí me dicen que se escucha muy bajito, no sé si será el volumen, no sé el resto cómo me escucha, o puedo probar con auriculares y también hablar más fuerte desde ya. Hola, buenas tardes. Soy Alejandra Arjona. No sé si ustedes me están escuchando bien. Estoy con un headset. Aumenté yo el volumen del headset y ahora te escucho mejor. Ok, perfecto. Igual voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Ahí Gracias, Diego me Laura. comenta que me escucha bien, Gustavo que escucha bien. Perfecto. Voy a mutearlo Me para parece, que no sí, haga ruido de... ¿Sí? me parece bien. Todos tratar de estar con el micrófono apagado para no... Y no sé, Carmen, que es la administradora, quizás puede ir manejando eso si alguno quiere, si alguno Sí, tiene el yo voy micrófono a ir encendido. cancelando los micrófonos, así se puede escuchar bien y no se mezclan los audios, chicos. Cualquier cosa me vuelvo Perfecto. a conectar con el audio. Sí, y en otros webinars que Perfecto. estuvimos dando estos días, las preguntas las íbamos tirando en el chat y las podemos ir contestando al final o en el medio, como quieran. La idea de la charla de hoy es no aburrirlos con toda la normativa desde el día uno. Tenemos una presentación larga que lleva aproximadamente 1 hora la exposición y vamos a hacer, combinamos con Carmen, hacer un breve repaso de lo inicial, de lo que ya todos más o menos conocemos. Si alguno tiene obviamente dudas, por supuesto que puede preguntar o ahondar sobre alguna parte de la norma previa, la norma que sigue vigente, por supuesto, pero es la norma a la que todos ya estamos más o menos acostumbrados en estos 14 días anteriores a la última semana. Y concentrarnos en la parte de los beneficios y los diferentes, digamos, esquemas que tenemos de acá para adelante. Después pasamos la presentación por mail a Alejandro. ¿Sí? Bueno, son y 5 para cumplir con todos los que han sido puntuales. Si les parece, vamos largando. Voy a minimizar el chat para no ir contestando esas preguntas una a una. Después por ahí lo vamos abriendo a ver si hay algunas preguntas. O vos, Carmen, si vos ves que hay alguna pregunta que va teniendo que ver con lo que
con lo que estoy hablando, quizás avísame, abro el chat y la vamos viendo, porque si me ocupa mucho lugar en la pantalla y no termino de ver la presentación yo. Sí. Para que ahí... Bueno, no sé, alguien habrá usado el lápiz, porque están marcando ahí sobre la presentación, no sé si todos lo ven. Estas marcas celestes no son mías, pero bueno. Muy buenos días a todos, gracias por participar, gracias PECOA por la invitación a dar este webinar. Mi nombre es Andrés Núñez, soy socio del estudio Núñez Asociados, somos especialistas en Derecho Empresario, con mucho foco en Derecho Laboral, asesoramiento de conflictividad y Derecho Sindical también. Somos miembros de una alianza internacional, ALIOT, que es una alianza internacional de estudios jurídicos y contables, con presencia en más de 70 países. Somos los miembros exclusivos para Argentina. Así que bueno, gracias nuevamente por invitarme a participar. La inquietud y la idea de Carmen nace a partir de que escuchó este webinar, la parte extensa, en UNAGE, de la asociación de la que soy miembro y secretario de la comisión directiva. Así que bueno, brindo por esta sinergia entre organizaciones de empleadores y empresarios, que tenemos que entre todos, codo a codo, apoyarnos y darnos buenas ideas y buenas prácticas para salir adelante de la crisis que estamos viviendo y que probablemente siga algunos meses más aquejándonos. La presentación, como les decía, es una presentación sin repasar en detalle toda la normativa anterior. Les voy a hacer un breve resumen. Obviamente todos conocemos que se declaró la pandemia mundial hacia el 12 o 13 de marzo. Posteriormente a eso empezaron a ir los primeros decretos del gobierno nacional respecto a la recomendación, primero de aislamiento, de quienes venían de viaje, la recomendación después de exención de prestar tareas para aquellos que eran mayores de 60 o aquellos que tenían algún tipo de enfermedad específica y listada taxativamente en las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Posteriormente a eso, esto siempre con goce de salarios, que a alguno de ustedes le habrá pasado, alguna duda, bueno, este trabajador tiene tal enfermedad, corresponde que venga o que no, alguno que quizás le pasó. Hola, hola. Bueno, ahí escucho que Gladys, me parece como que Gladys está hablando, sé que tenía el micrófono habilitado. Pensé que me iba a hacer una pregunta. Sigo. ¿A alguno le habrá pasado que quizás algún colaborador le preguntaba, bueno, tengo a un familiar que tiene estas enfermedades, yo me gustaría no venir, o no voy a venir, o me da miedo ir a trabajar, que eso se ha ido dando en distintas empresas? Y posteriormente siguió el desarrollo normativo. Obviamente cada uno de estos casos tiene un tratamiento diferente. Aclaro que la norma no avala a que cada uno pida licencias con goce de salarios por familiares que tengan estas enfermedades, solamente protege a los trabajadores. Posteriormente, ya hacia el 19, la noche del 19, mañana del 2020, salió el decreto de aislamiento. Es interesante que hasta el 19 de marzo la excepción era estar aislado, y a partir del 19 de 20 en realidad la excepción era trabajar. Una de las normas que sigue vigente, que sigue dando bastante que hablar, es la de la habilitación a no prestar tareas por cuidado de hijos. Esta norma sigue vigente desde cuando era la excepción estar aislado. Lo cierto es que debe ser un solo padre o madre o progenitor o adulto al cuidado del menor por hogar, y declarar que es indispensable su asistencia para este cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como empleadores, como empresarios, podemos exigirle a nuestros trabajadores que quieran gozar de esta licencia, que nos emitan una declaración jurada del carácter indispensable de que ellos estén al cuidado de sus hijos o de sus menores a cargo. Declarar también eventualmente cuáles son los datos de registro laboral y además de lugar de trabajo, teléfono de contacto, de la empresa del otro progenitor, donde trabaja el otro progenitor, para hacer eventualmente una investigación, una indagación, averiguar si efectivamente la otra persona bien imposibilitada de cuidar al menor. Al principio de esta norma, como les decía, la excepción era justamente estar aislado. Posteriormente, la excepción fue trabajar. Entonces, es muy probable que al día de la fecha nos encontremos con grupos familiares donde hay un
uno de los progenitores que solicita esta licencia o que entiende que le corresponde, pero que en realidad el otro no está trabajando tampoco. Entonces, en estos supuestos, si uno tiene una empresa de las denominadas exceptuadas, que ya vamos a hablar un poquito de ellas, podría denegar este permiso. Otra de las cuestiones que surgía sobre la licencia por el cuidado de menores era si llevaba o no pago. Bueno, esto no está resuelto en la normativa y hay interpretaciones para los dos lados. A ciencia cierta entendemos que podría argumentarse jurídicamente tanto para un lado como para el otro y dependerá, entendemos, de la voluntad o la política de recursos humanos que desea adoptar la empresa respecto a su pago o no. Hay argumentación jurídica para un lado como para el otro. Lo digo, hay que analizar el caso concreto y eventualmente desde ya no ejercer ningún tipo de discriminación. Si en la empresa o a unos trabajadores le estoy pagando esta licencia, desde ya que tengo que pagársela a todos los casos, muy probablemente. Como digo, habrá que analizar el caso puntual. Yendo hacia el decreto de aislamiento, bueno, el 20 de marzo arranca y comienza el aislamiento general de toda la población, con solamente algunas pocas actividades exceptuadas. Todos más o menos ya las estamos conociendo, todos hemos ido analizando si estas actividades eran las de nuestra empresa o no. En algunos casos puntuales se extiende a la cadena de valor esta exceptuación al aislamiento, y no en todos los casos. Eso es importante resaltar, porque obviamente, bueno, hay algunas industrias que, si bien no podrían funcionar con el abastecimiento de ciertos proveedores, lo cierto es que la norma en forma expresa no los contempla y ha llevado algunos esfuerzos interpretativos respecto a qué caso y hasta dónde se podía llegar a estirar esta cadena de valor para la prestación de esta tarea y que puedan seguir efectuando labores y facturando. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, sigo un poquito. Bueno, esta norma sale, como les decía, el 20 de marzo, todos ya más o menos la conocemos. Posteriormente empiezan las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Rápidamente fueron cambiando bastante. Lo importante a resaltar es que la que era muy interesante para los empleadores, en el sentido que nos era bastante lógica, en el sentido que nos permitía ahorrar cargas sociales de trabajadores exceptuados sin prestar labores, o que nos permitía, por ejemplo, el pago de las horas extras, con un 95% de quita sobre los aportes patronales, o el pago del trabajo eventual que hubiera que contratar también con un 95% de quita sobre aportes patronales. Bueno, esa resolución fue derogada y entendemos con bastante poco acierto, porque sigue obviamente recargándose el esfuerzo financiero sobre el sector privado, que en muchos casos, como muchos de los asistentes les sucederá, estamos ya muy golpeados por la imposibilidad de trabajar, de vender o de brindar nuestros servicios en forma normal y habitual. Así que, bueno, esperamos que después sí, otros decretos de beneficios que todavía están pendientes de reglamentación, y sobre eso, sobre lo que vamos a hablar un poquito más en detalle en la presentación de hoy. Para ir arrancando con la norma vigente y las nuevas normativas, a partir de la semana pasada, del primero de abril, si me falla la memoria, sale el decreto 329 de emergencia pública, en el que se prohíben los despidos. Se prohíben los despidos sin causa, fundados en causal de fuerza mayor o falta o disminución del trabajo. Se prohíben las suspensiones, también por falta o disminución del trabajo. Entendemos que no contempla el periodo de prueba, o sea, si uno tiene un trabajador en periodo de prueba, entendemos que es una modalidad de un tiempo de la relación de trabajo, de tiempo indeterminado, donde la relación no está consolidada. Es un tiempo justamente de prueba, está en un instituto específico de la ley, y el empleador está avalado para resolver ese vínculo que no implica un despido. Jurídicamente no implica un despido. Entonces, por eso entendemos que está permitido. Y también nos permite efectuar las suspensiones remuneradas y acordadas previstas en el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Algo también muy interesante a resaltar es, bueno,
con el cambio de las resoluciones del Ministerio de Trabajo anteriores, que yo les mencionaba, de una derogación, de una institución. Ahí hay alguien con el micrófono encendido, si lo pueden poner en silencio, gracias, muy amables. Las resoluciones anteriores del Ministerio de Trabajo, que cambiaron justamente las que nos permitían generar ahorros en cargas sociales y aportes patronales, indican que debe abonarse remuneraciones íntegras. Llama la atención porque si bien el decreto habla de ingresos, acá la resolución indica ya remuneraciones, y también es llamativo que hable de remuneración cuando no hay prestación de trabajo, pero bueno, es lo que tenemos y a lo que nos tenemos que adaptar. Sin perjuicio de eso, obviamente, lo que tenemos que liquidar es todos los saberes como remunerativos. Lo vamos a ver más adelante en un cuadro, con la correspondiente incidencia de cargas sociales, ¿no? Andy, tenés una consulta ahí. Vale. Con respecto al personal que convive con una persona que está en riesgo, ¿esa licencia es paga? Perdón, ¿cómo? Con respecto al personal que convive con una persona que está en riesgo, ¿esa licencia es paga? No, porque a ver, esto hay que hacer, si bien no está previsto expresamente en la norma, hay que hacer interpretación de la misma y tiene que ser una interpretación armónica y lógica. ¿Qué quiere decir esto? Si bien uno tiene un derecho, si se quiere, o una posibilidad como conviviente de una persona de riesgo, por ejemplo, un asmático, un diabético, por la factibilidad de que uno lo contagie, esto no tiene necesariamente que trasladarse en un perjuicio al empleador. O sea, yo me eximo de trabajar por el factor conviviente, pero no por eso tiene que ser pago. Lo que estamos aconsejando es que se otorguen la licencia sin goce de sueldo o por un acuerdo o directamente notificándolo. Ante la comunicación de esta circunstancia, que es un conveniente, se le notifica que no hay ningún tipo de problema, pero que va a ser sin goce de salario. En caso siempre hablando de una industria que esté exceptuada. Si no estamos exceptuados, no estaríamos avalados por esta norma y habría que abonar los salarios conforme las normas de aislamiento, que es el decreto que nos rige y la resolución 279. Una pregunta, a ver, no sé si ustedes también están viendo unas líneas celestes sobre la presentación, sí, o las veo solo yo. Sí, evidentemente Ari con el lápiz escribió ¿Vos sobre que sos la... administrador acá me las podrás borrar? Así no Dale, ahora lo chequeo. Tanta, con esa desprolijidad que no... Ahora te lo soluciono. Tengo una pregunta de Elizabeth Presentini. Si soy actividad esencial, venta de alimentos, y mi empleado no viene, ¿le puedo descontar el día? No solo le puedes descontar el día, lo puedes intimar a trabajar. Los trabajadores en esta norma de excepción, en obligación, insisto, obligación de prestar tareas. ¿Por qué? Porque hay una emergencia nacional, una emergencia económica, lo dice la ley, lo ampara el decreto en la resolución 207, en el artículo 203 de la ley de contrato de trabajo, donde incluso los obliga a hacer horas extras. Entonces, hay una amplia facultad de dirección otorgada al empleador, siempre con criterio de razonabilidad, tiene que aplicarse esta facultad, pero uno lo puede obligar a trabajar. No solo que lo puede obligar a venir, y debiéramos notificar por carta o documento la necesidad y la convocatoria a trabajar. Eso por un lado. Luego se abre un abanico de oportunidades. Una, descontar a los salarios, y recomiendo notificárselo por carta o documento, y hacerle saber que sus ausencias son injustificadas. Opción B, además, al levantarse el aislamiento, producir, o mismo desde ahora, porque es una industria exceptuada, podría aplicar sanciones disciplinarias en forma complementaria. Y posteriormente la opción que queda es la de intimarlo a concurrir a trabajar o bajo apercibimiento o abandono de trabajo. Resalto, en industrias exceptuadas, la ley de contrato de trabajo está vigente en todos sus términos.
todos sus términos, salvo los que la norma de excepción nos dice que no tenemos vigentes. ¿Cuáles son los que no tenemos vigentes? El despido sin causa, el despido por causal de fuerza mayor, y no mucho más. Pero todo el resto de la normativa está toda vigente y debemos exigir que se respete. Porque si no lo exigimos que se respete, estaríamos perdiendo la oportunidad de ejercer un derecho que nos corresponde y encima generando un doble perjuicio económico, donde no tenemos la prestación de un trabajador que está declarado como esencial y con obligación de trabajar, y donde encima estamos abonando ese salario cuando no tiene causal para estar devengado. Así que sí, te redondeo la pregunta, no tenés obligación de pagarle el salario, punto 1. Recomiendo que lo notifiques al respecto sobre si lo querés trabajando o si le vas a descontar el salario. Lo podés sancionar y lo podés imponer al comprar bajo apercibimiento de abandono de trabajo. Todas esas facultades tenemos. Bien, ahí pude borrar. Bien, ahí ya lo emprolijé. La nueva la podés activar, digamos. ¿Perdón? ¿Hay una pregunta? ¿No? Sí. Bien. Básicamente, bueno, pasamos ahora al decreto 332, el anterior era el 329, yo pongo los números de decreto para que cada uno, obviamente, después pueda consultar. La presentación igual les va a llegar, pero que puedan consultar, pueden ver la norma, la analicen, interpreten. El decreto 332 es el que habla de los beneficios a los empleadores, con mucho foco en pymes. Lamentablemente, a pesar que este decreto ya tiene como 5 o 6 días, y en este periodo de normativas de excepción, estamos hablando casi de una eternidad, porque ha habido normas que duraron vigentes muy poquito tiempo, todavía no está reglamentado. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas partes de los beneficios que no sabemos cómo va a ser la implementación específica. Hoy a la mañana hubo una primera resolución de un comité que se ha conformado al respecto de aconsejar sobre la aplicación de estos beneficios, pero lamentablemente no hay ningún tipo de recomendación sobre la reglamentación todavía, sino solamente algunas cuestiones operativas de generación de algunos informes para poder determinar ciertas industrias particularmente afectadas. Voy a los beneficios concretamente. Los beneficios los dividimos en 3 grupos. Los 3 grupos son el de la postergación o reducción de aportes patronales, iríamos a un beneficio respecto a cargas sociales. Después tenemos un financiamiento salarial a la remuneración de los trabajadores, que aplica solamente a empresas de menos de 100 trabajadores. Y después están un nuevo repro de emergencia solidaria, de esta emergencia sanitaria, que va a estar también reglamentado y se supone que va a ser simplificado y no con los requisitos o con los trámites que estaban para el repro anterior. Las empresas a las que van a aplicar, y esto cambió por el decreto 347, antes, y aclaro que era antes, ahora sí hay una excepción, no aplicaba a ninguna industria que fuera denominada como exceptuada, tanto en el decreto 297 como en la decisión administrativa 329, como en la 430 como en la 450. Pero hubo una modificación a través del decreto 347 que las incluye en carácter de excepción y para analizar caso por caso. Vuelvo a qué empresas aplican estos decretos, es para aquellas que hayan estado con una afectación particular por la crisis que estamos transitando en el sector geográfico o en el sector económico en el que tenga intervención. Aquellas que hayan tenido una cantidad relevante de aislados o infectados de COVID-19, y aquellos que hayan representado una sustancial pérdida de facturación. Obviamente ustedes van viendo todos los criterios, digamos, que todavía son sin definición precisa, son de carácter, son adjetivos que permiten todavía una discrecionalidad bastante amplia. Esperamos y tenemos que exigir desde la parte empleadora y de los comités empresarios a nivel nacional y federal y por todos los lados que podamos llegar a generar este tipo de presencia, que
que la reglamentación sea lo más específica posible, que sea bien objetiva, y no dejar muy librado interpretación de algún funcionario si corresponde o no el beneficio. Entiendo a título personal, estrictamente personal, que esta es la forma de hacer más ágil digamos, la adquisición de estos beneficios y poder dedicarnos todos a lo que mejor sabemos hacer, que es gestionar y hacer crecer nuestras empresas. Aclaro, acá está puesto lo de las exceptuadas. En aquellas exceptuadas antes por la reglamentación anterior del decreto en 332, no estaban incluidas, una modificación a través del decreto 347, y van incluidas aquellas industrias que, a pesar de haber sido exceptuadas, hayan sufrido una sustancial pérdida de facturación, una cantidad relevante de aislados o infectados, y no aplicaría la parte de la afectación particular de la crisis, entiendo, porque se supone que han sido exceptuadas, y no, quizás que no sería el criterio a seguir. Pero bueno, con cumplir uno solo de estos criterios, ya las empresas pueden calificar para pedir los beneficios. No hace falta cumplirlos todos. En este caso va a haber un dictamen de un comité de evaluación que lo integra Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, de Producción, Ministerio de, no sé si está el de Desarrollo Social también, creo que no, pero sí está AFIP y Economía sí también está. Son esas carteras las que integran este comité. Es un comité asesor de jefatura de gabinete, que es quien tiene que reglamentar las cuestiones específicas de aplicación e implementación de este decreto. Hoy a la mañana, en esa decisión administrativa que les comenté, después de una reunión de este comité, hubo un pedido a la administración, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la FIP, para que haga los arreglos en los aplicativos para poder acceder a la postergación de aportes patronales. Bueno, veremos cómo salga, esperemos que se reglamente rápido para tener mayor certeza. Hablando sobre los beneficios, cada uno tiene distintos tipos de implementación, hay que estar atentos. En el caso de todos los supuestos, se puede aplicar a uno o varios de los beneficios que estamos diciendo acá, ¿no? En los tres primeros que vemos en la parte de arriba. Son, por eso, tres grupos. Uno puede aplicar a uno o a varios, pero dependiendo de algunas condiciones, va a poder aplicar a unos sí o a otros no dentro de estos grupos. Vuelvo a la que estaba presentando. En esta primera parte vemos los beneficios, digamos, que sean de aportes patronales, que es para los meses de marzo y abril, para los aportes patronales de marzo y abril, donde podemos elegir por una postergación, todavía no está reglamentado y no sabemos cómo va a correr, o una reducción del 95% de los aportes patronales. Esto, como digo, depende de reglamentación, y en el caso de, y no tiene límite de cantidad de trabajadores para pedir el beneficio, para concursar para acceder por el beneficio. La única limitante es que en el caso de la reducción del 95%, que es el inciso B del artículo 6º del decreto 332, las empresas de menos de 60 trabajadores, se presume, por cómo está la redacción, insisto, falta la reglamentación, van a tener un trámite más simplificado o express, diría prácticamente automático, por cómo está redactado el artículo. Aquellas de más de 60 trabajadores tendrán que tramitar, en caso de que quieran optar por la reducción del 95%, un procedimiento preventivo de crisis. Esto aplica para todas las industrias no exceptuadas tanto del 297 como de la 429, decisión administrativa 429. 297 es un decreto de necesidad de urgencia, decisión administrativa 429 o la decisión administrativa 450. En todos esos casos, las industrias que estén exceptuadas por cualquiera de esas normas tienen que hacer un pedido de autorización particular que será considerado por el comité que acabo de mencionar que se conformó, y después Jefatura de Gabinete va a otorgar la habilitación o no de acceso a los beneficios que se solicitan. Es un detalle, o sea, antes estaban directamente afuera, ahora están adentro, sujetos a otro caso. Es un pasito más, sobre todo en el caso de las estaciones de servicio, ¿no? Que están exceptuadas, trabajan, pero tienen quizás el 10% de la facturación de lo que tienen en épocas normales. Después tenemos el repro.
El repro este nuevo y simplificado es solamente para empresas de más de 100 trabajadores. Cuando hablo de empresas, no está reglamentado cómo va a implementarse, interpretamos que va a ser por quit, pero no está definido. O tendrán, bueno, criterios de grupo económico que quizás estén identificados en los organismos oficiales de las empresas de algún grupo, de alguna asociadas por algún tipo de vinculación. Pero en principio va a ser por número de quit. La asignación será de entre 6 a 10 mil pesos por trabajador, que será descontado de la masa salarial. Esto se paga, este monto se paga directamente desde ANSES desde el Ministerio de Trabajo en este caso, a la cuenta del trabajador, y el empleador liquida con este descuento en el recibo de haberes. El saldo del salario lo integra el empleador y solamente aplica para personal dentro del convenio colectivo de trabajo. Aclaro, si ustedes leen el artículo que instrumenta el repro, no van a encontrar nada que diga respecto a que solo aplica a los que estén dentro del convenio colectivo de trabajo, pero si van al artículo 2 del decreto 332, sí van a encontrar la exclusión, e interpretamos que así va a ser reglamentado y aclarado que solamente va a aplicar el repro para las empresas de más de 100 trabajadores totales por 931, y el beneficio aplica solamente a aquellos trabajadores que estén dentro del convenio colectivo de trabajo. De vuelta, aplica a todas las industrias no exceptuadas, salvo que las que estén exceptuadas pidan la autorización que instrumenta el decreto 347. Después tenemos el otro de los beneficios económicos de aporte al salario de los trabajadores, que es el complemento a la remuneración de trabajadores. Este está en el artículo 8 del decreto 332. Solo aplica para empresas de menos de 100 trabajadores. También abarca, en este caso, en el artículo 8, sí aclara específicamente que es para personal dentro del convenio colectivo, así como lo hace en el artículo 2. Acá lo repite. Nos otorgarán a los empleadores hasta un 100% de un salario mínimo vital con una escala. En caso de que no tenga de 1 a 25 trabajadores, el tope del beneficio del complemento al salario es de un salario mínimo vital y móvil completo. En el caso de que uno tenga de 26 a 60, va a ser del 75%, y de 61 a 100 del 50%. Este trámite se va a efectuar probablemente ante ANSES, por lo que dice el artículo del decreto. Se puede imputar esta suma que nos entregan a cualquier tipo de acuerdo, individual o colectivo, que se llegue en los términos del artículo 223 bis, que ahora lo voy a explicar brevemente. En ese caso se hace una reducción de la asignación de un 25% de lo que nos hubieran entregado. Si me dieron el 100, paso a cobrar el 75, mis trabajadores pasan a cobrar el 75, el 75 al 50, el 50 al 25, siempre sobre el salario mínimo vital y móvil. El empleador paga el resto del salario, y tenemos que retener el total de los aportes y contribuciones a los sistemas previsionales, incluso sobre la parte del subsidio de este complemento. O sea, tenemos que calcular no solo las retenciones y los aportes sobre lo que nosotros paguemos, sino sobre el total de la remuneración que se integra con este complemento de salario. De vuelta, es para industrias no exceptuadas, salvo aquellas que resulten expresamente autorizadas caso a caso, conforme establece el decreto 347. Otro de los temas que trajo bastantes consultas, redondeo primero, no tengo la presentación todavía, pero redondeo el tema del 223 bis, es una previsión de la ley de contrato de trabajo que permite llegar a suspensiones de los trabajadores, suspensión de la relación laboral, con un pago no remunerativo al trabajador. Esto se puede hacer por acuerdo individual o colectivo, siempre tramitando ante el Ministerio de Trabajo y siempre pidiendo homologación del pago de los no remunerativos. Recuerdo que si no tenemos homologación que nos permita hacer el pago no remunerativo, no es legal. Por más que esté ingresado en la solución que lo habilite y nos conceda la homologación, no lo podemos hacer en forma legal y con seguridad jurídica, ¿no? Desde el punto de vista jurídico,
lo que debemos hacer es entablar estas negociaciones, estas charlas con el sindicato o con nuestros trabajadores en forma individual para poder llegar a algún marco de acuerdo donde se abone una parte del salario. Un criterio habitual es el 75% del salario como no remunerativo, donde la empresa consigue el ahorro de las cargas sociales y aportes patronales, salvo obra social y ART. Cuando uno hace las cuentas de un salario bruto más o menos, a grosso modo, de 100 pesos, el trabajador cobra 75 de bolsillo, cobra 83 de bolsillo porque es el 75% del bruto, y uno termina ahorrándose el total de las cargas, el total de las cargas que van por encima, que son como 140, o sea, un equivalente a 140 pesos. O sea, un ahorro importante. Reitero, siempre con homologación del Ministerio de Trabajo de Nación. Hubo una resolución reciente, hace 2 o 3 meses, donde se le sacó la potestad a los ministerios de las distintas provincias a otorgar los no remunerativos, justamente porque estos son fondos de la Nación y la única autoridad competente para otorgar estos no remunerativos es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Tramitar ante Secretaría de Empleo, Ministerio de Trabajo de la Nación, pidiendo a través de un acuerdo suscripto, por supuesto, y también, por más que no diga la norma, con debido patrocinio del trabajador. No dice la norma en forma expresa, pero es el criterio que siempre hay que usar para cualquier concesión de cualquier derecho laboral de cualquier trabajador. Con patrocinio del trabajador, presentar el acuerdo a los efectos de poder conseguir estos no remunerados. Los permisos de circulación trajeron bastante consulta porque hubo bastante marcha y contramarcha en el último tiempo. Finalmente, a través de la decisión administrativa 446, llegamos a un formulario único, que ahí les dejo el link de donde se tramita, probablemente los que estén exceptuados ya lo hayan tramitado. Hay algunas actividades exceptuadas que están exceptuadas de tramitarlo, que son, por ejemplo, el personal de la salud, fuerza de seguridad, transporte de cargas, etcétera, que tienen que tramitarlo a través de sus propias autoridades competentes. No tramitan. No puedo hacer nada. En el caso de los transportes de carga, por ejemplo, tienen la resolución del Ministerio de Transporte número 84, que pueden hacer un pedido de exhibición de aislamiento y de habilitación para circular con las cargas por web, que ahí les dejo el link, o por un formulario anexo al boletín oficial, que el decreto, la resolución expresamente dice que puede ser completado con el anexo o por formato web. Interpretamos que podría completar en algún formato PDF completable, o bien a mano, eventualmente firmándolo para conseguirlo. Con esto hago la aclaración, hay mucha, no digo mucha, pero sí hay bastante arbitrariedad respecto a las fuerzas, a algunas fuerzas de seguridad que están ejerciendo el control, y recomendamos extremar todos los recaudos y tener siempre todos los permisos obviamente al día, y cuanto más documentación o complemento incluso de estar circulando con la norma del decreto impresa, puede venir bien, porque si uno circula, por ejemplo, con el que está completado a mano y el funcionario de la Fuerza de Seguridad no conoce que justamente el Ministerio de Transporte habilita a que sea completado vía web o completado por la persona en forma individual, que entendemos que puede ser en computador o a mano, podría llegar a tener algún tipo de discusión. Ser siempre precavidos, en caso de que pueda hacer por web, es lo mejor, porque sale además con un código QR y todo informatizado, pero hay algunos casos donde se traba el sistema, no se puede tramitar, y bueno, se está haciendo en forma manual, sea o en computadora, formulario computable PDF. Finalmente, bueno, acá desarrollamos un poco un cuadro sinóptico de cómo interpretar las normas del decreto 332. Voy a ir haciendo zoom para ir hablándoles de cada parte, porque obviamente tenemos mucho acá para ir mirando. Tenemos, bueno, el programa del decreto de asistencia, se sanciona y depende obviamente de reglamentaciones de AFIP, ANSES y demás. Ustedes necesitan que yo haga con un puntero para que les muestre dónde estoy marcando, ¿correcto? Bien, no, eso no lo hago, no importa. Estoy acá a la derecha, no encuentro el puntero.
Bueno, no importa. Básicamente, bueno, depende de la reglamentación. Vamos a analizar según la actividad, si es personal exceptuado esencial o no. Vamos a estar, en principio, excluidos del beneficio si estamos exceptuados, sea por el decreto 297, artículo 6, la acción administrativa 429 o la 450, que son las que fueron ahí ampliando. Si estoy exceptuado por cualquier norma, en principio estoy excluido del beneficio, salvo, tengo acá la excepción, que tengo una gran pérdida de ventas, haga el trámite individual y debo esperar la resolución específica sobre mi caso de jefatura de gabinete, dictamen del comité y resolución de jefatura de gabinete. Si no estoy en actividad esencial y exceptuada, tengo que demostrar un alto nivel de reducción de la actividad. En caso de que no lo pueda demostrar, en principio estoy excluido del beneficio. Podría ser este caso, por ejemplo, es un estudio contable, no está exceptuado del aislamiento, pero pudo trabajar, pudo facturar, pudo cobrar, no tuvo mayores problemas, y quizás no le puedan denegarle los beneficios según la reglamentación. Insisto, la reglamentación está pendiente y todavía no se sabe cómo va a salir. No podría acceder a los beneficios, salvo que lo pida específicamente, dependemos de la reglamentación de cuáles van a ser los criterios de selección para aquellos. Los criterios de selección generales los tenemos acá, tenemos la actividad económica afectada según zona geográfica, tener una cantidad relevante de trabajadores contagiados o aislados obligatoriamente por COVID, o la reducción sustancial de ventas desde el 20 de marzo. En caso de que tenga una actividad con reducción, debo acreditar nómina ante AFIP, Ministerio de Trabajo, estos son los organismos de control y evaluación, y acá puedo acceder a los diferentes beneficios. Los de la seguridad social, que son excluyentes uno del otro, puedo optar por postergación de vencimientos a los aportes patronales, el 95%, o, postergación de los vencimientos, que esto está por reglamentar también, todo está por reglamentarse, o la reducción del 95% de aportes patronales, que en caso de que tenga más de 60 trabajadores, tengo que hacer procedimiento preventivo de crisis, y en caso de que no tenga más de 60 trabajadores, se supone que el trámite sería más automático. Después pasamos a las asignaciones en dinero. Tenemos una nómina a 100 trabajadores, si es que sí, vamos a poder pedir solamente el repro de emergencia sanitaria. La aclaración es que va a ser un trámite simplificado, el pago va directo al trabajador, y son entre 6 y 10 mil pesos por trabajador, solamente aquellos que estén encuadrados en convenio colectivo de trabajo. Pero para la nómina cuenta todo el 931, incluso los directores que tengan recibo de sueldo. La nómina es menor a 100 trabajadores, puedo optar entonces por la compensación asignatoria, compensatoria al salario, la asignación compensatoria al salario. Que esta, como les decía antes, está a la escala de hasta un salario mínimo vital y móvil hasta 25 trabajadores, 26 a 60, 75%, 61 a 100, 50%. Las aclaraciones: el empleador abona el resto del salario, el empleador retiene contribuciones y aportes por el total de la remuneración, y en caso de que además obtenga un beneficio del 223 bis, con la alternativa se me reduce el 25%, pero puedo imputar lo que recibo al pago de ese 223 bis. Y la aclaración, obviamente, SM de corta M, salario mínimo vital y móvil. Aclaro, nosotros podemos acceder a más de uno de los 3 grupos de beneficios. Este grupo de beneficios de la seguridad social es excluyente. Solamente podemos acceder a la postergación o a la reducción. Una de dos. Ahora, podríamos combinar repro y postergación, asignación y reducción. Eso es a elección a la carta, como quien dice, a elección del solicitante. Así que no crean que por acceder a uno se pierde cualquier otro. Básicamente, para casos exceptuados, si en la explicación rápida a nivel bien esquemática, si estoy exceptuado, tengo que trabajar con dotaciones mínimas, solo la producción exceptuada hasta el 12 de abril, están las noticias periodísticas que se extendería hasta el 23, encima día de mi cumpleaños, esperemos que termine ahí.
o seguramente quizás se extienda y como varios de estos meses, uno lo pasa en celebraciones virtuales. Remuneraciones normales es lo que hay que abonar. Los nuevos ingresos van a ser ingresos por contratación de tipo eventual del artículo 99, contratación de la ley de contrato de trabajo, contratación directa de la empresa como eventual. En este caso hay que dar un alta como eventual, es decir, un contrato eventual amparado en la norma de excepción. Las horas extras se pagan con los recargos habituales, esto lo aclaro porque antes estaba la posibilidad, obviamente, de pagar con el recargo del 50 o el 100% según corresponda, pero con ahorro importante sobre las cargas patronales. En este caso fue derogado por la resolución 279. Es normal y no hay ningún beneficio. Y estos beneficios no aplican beneficios para los 32 salvo autorizaciones expresas. En caso de que no esté exceptuado, tengo la posibilidad de hacer teletrabajo, la liquidación es normal. Si no tengo posibilidad de hacer teletrabajo, hay una dispensa de trabajar. La liquidación a partir de la resolución 279 es remunerativa. Podrían excluirse los adicionales variables, como ser horas extra por no estar trabajadas. En algunos convenios colectivos establece una adicional por nocturnidad, que depende de la efectiva prestación en horario nocturno, o de una adicional de viáticos o presentismo. Bueno, hay que leer convenio colectivo o reglamentación empresaria por reglamentación empresaria, convenio colectivo por convenio colectivo, para poder determinar y discriminar en qué caso, qué adicionales podrían excluirse del pago de la remuneración del trabajador que está exceptuado de asistir al trabajo y no esté haciendo teletrabajo ni se esté trasladando. Y las comisiones es otra de las discusiones, porque la reglamentación habla de pagar los ingresos habituales en un vendedor. El ingreso habitual está compuesto por la comisión, pero también es cierto que no se consolida el elemento que dispare y devenga esta comisión, que es la venta específicamente hecha. Hay distintas interpretaciones, una es que no corresponde y se liquidan sobre básicos, la otra interpretación es que se liquide por el criterio que se usa para las vacaciones, que es el promedio de los últimos 6 o 12 meses, lo que más convenga al empleado, al colaborador. Son dos interpretaciones, habrá que analizar caso a caso cómo es ese devengamiento y qué puede corresponder más. Y en este caso sí aplican los beneficios del decreto 332. Y estamos, por supuesto, a la espera ansiosa de esa reglamentación. Mientras tanto, algunas ideas, un esquema de alternancia laboral. Entendemos que hay varias empresas que tienen necesidades de cubrir una sobredemanda y otras que tienen a los trabajadores licenciados y sin trabajar y generando un sobrecosto o un costo importante de remuneraciones. Lo que en algún caso desarrollamos y pensamos a requerimiento de algún cliente es cómo, o sea, el requerimiento era: tengo un colega que está con sobredemanda y yo tengo a la gente que no puede trabajar porque estoy obligado a hacer aislamiento. Bueno, se nos ocurrió un esquema donde el trabajador pida una licencia sin goce de sueldo en su empleador original y sea dado de alta como trabajador eventual en la segunda empresa que tiene la sobredemanda. En este supuesto, al terminar la crisis, el aislamiento, se termina la eventualidad y termina esa relación laboral con la empresa B, digamos, con la segunda empresa, sin cargas indemnizatorias. Y en el caso de la empresa que estaba obligada al aislamiento y sin poder trabajar, generó un ahorro importante en masa salarial durante ese tiempo. Adicionalmente, el trabajador no se ve perjudicado porque no pierde su antigüedad, sigue su relación laboral con la empresa originaria con la totalidad de sus extremos vigente, y entendemos que es un ganar, ganar, ganar. Gana la empresa que tiene posibilidad de contratar una persona que está capacitada y que conoce el tipo de trabajo a realizar, gana el trabajador que recibe una remuneración por un trabajo efectivamente realizado, y obviamente con todas las condiciones de seguridad y higiene que hay que tener, eso desde ya siempre cuidándolo, y gana el otro empleador donde genera un ahorro importante en su masa salarial. Después, otra de las alternativas es lo que ya venía comentando: iniciar conversaciones internas o sindicales para morigerar
costos laborales, que podrá ser lo previsto en el artículo 223 bis, conforme ha sido el último decreto 329, que no permite ningún otro instituto de la ley de contrato de trabajo, de despido, ni nada parecido. Entendemos que es un momento de estar codo a codo, saliendo todos juntos de esta coyuntura y generando negociaciones y espacios donde entendamos las necesidades de la otra parte, acompañemos al grupo de trabajadores a capear y pasar la crisis, pero también las empresas estamos muy perjudicadas por la no posibilidad de trabajar, la no posibilidad de ventas, la contracción del mercado, en donde, bueno, no se generan ingresos y de algún lado tiene que salir el dinero para pagar y generar que esos costos y pagos sean manejables. Cercanía también con las cámaras representativas, no solo sectoriales, sino también multisectoriales, como el caso de FECOBA, para poder impulsar y manifestar necesidades puntualmente del sector empleador al que representen, porque en definitiva cada sector tiene una necesidad, toda la economía está muy dañada y todos los sectores van a hacer pedidos y requerimientos al gobierno. Entonces, estar con un único mensaje sectorial, o sea de segmento de mercado o de actividad, como para que puedan ser atendidas nuestras necesidades y no seamos dejados de lado o sin considerar nuestra situación al momento de tomar las medidas. Obviamente monitorar la legislación, que todo lo que vaya saliendo es muy dinámico, y estamos leyendo el boletín oficial más que nunca en la historia, porque todo el tiempo salen modificaciones y actualizaciones. Otra opción es el segundo semestre generar adelantos de vacaciones y analizar, sino también, reducciones de jornada. Bueno, con eso ya está terminando la presentación, obviamente abierto a preguntas y respuestas. Quedo atento y con el micrófono abierto. Andy, hay unas preguntas en el chat. Ahí en el chat. Dale, ¿querés leérmelas? Dame un segundito. ¿Qué pasa con las suspensiones de las empresas que están dando suspensión, o las empresas que están suspendiendo, calculo que personal? Bien, La pregunta de a María ver, para Laura. yendo para arriba. Voy para arriba a ver si leo la pregunta e interpreto lo mismo que vos en un complemento. 12:38. Bien, 12:38 es la primera pregunta que tenemos. 12:19. Si el Bien, empleado presenta perfecto. un certificado, ahí arrancamos. Bien. Bueno, si el empleado presenta un certificado médico por fiebre, también que luego no era tal. Bien, en este caso, a ver, si uno está en industria exceptuada y tiene posibilidad de trabajar y obligación de eventualmente trabajar el trabajador, el tema de certificados va a ser igual que en cualquier relación laboral. Hay que hacer el control, y el control médico empresario está habilitado. Obviamente en caso de fiebre o dolores de garganta o temas respiratorios hay que licenciarlo en forma automática de concurrir y hacer un monitoreo, bueno, que concurra nuevamente a controles, que haga algún tipo de seguimiento y que la empresa también pueda ejercer eventualmente su control médico con sus facultativos médicos designados. Si no era tal la fiebre y la enfermedad que manifestaba, si hay certificado médico de un lado y del otro, hay que hacer un tercer dictamen. Probablemente si es un tema de corta duración no llegues al tercer dictamen, pero eventualmente analizar no aceptar un certificado médico que pueda ser adulterado, o si el certificado médico o si no tiene certificado médico, analizar no pagar el día considerándolo no justificado. ¿Cómo es el procedimiento preventivo de crisis? El procedimiento preventivo de crisis se tramita ante el Ministerio de Trabajo, tiene una serie de requisitos de procedencia, de acreditar obviamente una situación extrema de crisis. La reglamentación actual requiere hasta 3 ejercicios de baja de actividad y productividad. No todas las empresas quizás lo pueden acreditar o cumplir. Entendemos que se va a flexibilizar algunos requisitos para los supuestos de excepción del presente decreto y la presente situación.
Bien. ¿Qué pasa con las suspensiones? Que las empresas están dando suspensiones legal. Bueno, a ver, depende cómo se lleguen a esas suspensiones. Las suspensiones que si se hacen unilateralmente, hoy en día, salvo que sean suspensiones disciplinarias, están prohibidas. Las suspensiones por causal de fuerza mayor están prohibidas. Sí se puede una suspensión disciplinaria en caso de incumplimiento de deberes de trabajar, como decía antes, una industria exceptuada que convoca a sus trabajadores y que estos no van, los podría suspender y no pagar salario. El supuesto de acuerdo de suspensiones remuneradas es otra opción, y hay algunos otros casos donde uno presume, a pesar de que no haya tenido intervención profesional, que quizás están en el borde o yendo por afuera del borde de lo que permite y avala la ley, y habrá empresas que harán una estimación del riesgo de a qué se exponen por no respetar las previsiones legales para efectuar suspensiones, y sabrán ellas a qué se atienen y asumirán esos riesgos, pero en algún caso entendemos que podría no ser legal. Hay otros casos de suspensiones que sí son legales. El cuidado de adultos mayores, ¿qué permiso llevar en mano? Ahí en el link que les dejé, ahí están todas las posibilidades, y si no, después les comparto, no sé, el de Ciudad de Buenos Aires creo que ya no está vigente para tema de adultos mayores, pero están ahí. Comercio tiene 6 empleados. ¿Qué se debe descontar en 931 AFIP? No entiendo la pregunta, para qué supuesto me pregunta Daniel Laceras, pero es una pregunta quizás más tributaria que jurídica. No sé si estoy capacitado profesionalmente para respondértela con tanto detalle, pero dependerá, como decía antes, si trabajaste o no trabajaste, cómo sale la reglamentación, a qué beneficio vas a acceder o a qué beneficio no. Depende un poco de eso, qué es lo que vas a poder descontar. Una empresa de 6 empleados con certificado MIPYME vigente, el personal está fuera de convenio, ¿cómo operan los beneficios del decreto? ¿Qué trámite debe realizar el empleador y ante qué organismo? Bien. Fernanda, mirá, para personal fuera de convenio no vas a poder aplicar a ningún beneficio de los de asignación dineraria, sea de repro, en este caso te correspondería la asignación complementaria del salario por tener menos de 100 trabajadores y hasta un salario mínimo vital y móvil porque tenés menos de 25, pero aplica solo para empleados dentro del convenio colectivo. En este caso, estos beneficios no te aplicarían. Podrías apuntar a obtener los beneficios de cargas sociales, de aportes patronales, postergación o reducción, y esto está sujeto a reglamentación, todavía no está definido. Suponemos que lo de que sea de aportes patronales será con algún aplicativo de AFIP al momento de hacer la declaración, y respecto a los otros que en principio, repito, por la reglamentación actual no estarías, va a ser a través de un trámite o web o ante presentación del Ministerio de Trabajo en el caso de los repro y de ANSES de asignación complementaria del salario, por cómo está redactada la norma. Una empresa de 36 empleados, certificado. Es casi igual, cambia la cantidad. Agrega el 36, bueno, vale la misma respuesta. Gastón Roldán, una empresa puede tramitar repro que viene de años anteriores y cuando esté de aplicación del 32. Sí, Gastón, porque la norma del 332 no habla de que uno quede excluido, al menos hasta ahora no está reglamentada, por tener beneficios anteriores. Y tampoco habla de que se pierdan los beneficios anteriores por querer calificar para estos. Entiendo que, en una interpretación lógica y armónica, los beneficios de un repro de años anteriores vos lo tramitaste por una situación anterior, una situación de crisis anterior que necesitabas y la justificaste por la reglamentación vigente en las normas anteriores, de necesidad de acceder a este programa de recuperación productiva, y lo nuevo puede estar justificado en la situación de crisis, que se suma y se complementa a la anterior. Así que entiendo que vas a poder aplicar a los dos cómo está la norma a hoy. Hago siempre mucho hincapié en la norma hoy porque ha ido cambiando en algunos casos y es importante resaltarlo. Hoy, 8 de abril, la norma es esta. 8 de abril a la tarde, no sabemos tampoco la semana que viene.
Y acá dice, si tengo un empleado que está en el exterior y no puede volver al país por ese mes, se le abona normalmente su remuneración, ¿verdad? Depende, Alejandra, si estás exceptuada o no del aislamiento según tu actividad. Si vos estuvieras exceptuada, ahí fue cuando es que salió del país, ese sería otro elemento a considerar, pero en definitiva, si estás exceptuada y tienes obligación de trabajar, como el trabajador tiene obligación de hacer esa prestación laboral, y si no la puede hacer por teletrabajo, válidamente podrías no pagar el salario de este mes, salvo que, bueno, si no estás exceptuada por la norma, debieras estar pagándolo, porque habla la legislación justamente de pagar el salario en caso de aislamiento y aunque se exceptúe de ir a trabajar. Obviamente, resalto, esto no está previsto en forma expresa en la norma, es una cuestión interpretativa de criterio personal y profesional a la fecha como está la norma hoy. Con acuerdo se puede. Entiendo que es respecto a las suspensiones la pregunta, así que sí, con acuerdo se puede suspender y hasta se podría pactar alguna reducción de jornada y se podría pactar el esquema del 223 bis solicitando que el salario se pague como una asignación no remunerativa, atento que no estamos trabajando. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, Laura hace un comentario. Sí, Alejandra, hoy mandamos la presentación para que Carmen la comparta. Gracias, Lidia, por el comentario y el feedback. Gracias, Alejandra. Gracias, María Laura. Bueno, no sé, creo que no hay ninguna pregunta pendiente. Igualmente, bueno, ahí tienen mi mail. Pueden hacer alguna pregunta ampliatoria y demás y la contestaremos, no hay ningún problema. Carmen, no sé si vos tenés algo para el cierre, algo que quieras compartir o consultar. Andrés, agradecerte por la charla. Bueno, queda a disposición. Ahí tienen los datos para comunicarse con él. Y si quieren hacerlo a través de la federación o directamente. Y gracias, muy claro. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria, por el espacio y bueno, espero haber ayudado a generar un poco más de claridad en la interpretación de las normas que, bueno, que a veces están redactadas un poco enroscadas. Bueno, gracias por la invitación y nos vemos pronto y estamos en contacto.